15 Minute Spanish for Your Job Session 5. The History Behind Cinco de Mayo. Welcome to another session of 15 Minute Spanish for Your Job. I'm your host, Miguel Lira, and in today's session we will go over a dual conversational Spanish practice using an article in Spanish about the history behind Cinco de Mayo. This dual conversational Spanish practice is designed to help you understand when native Spanish speakers talk to you or when you hear them talking on TV. During this practice, I will first read a paragraph in Spanish. Then, I will read each sentence in Spanish, English, and Spanish again so you understand what's missing and your mind gets to connect the pieces together. Next, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can assess how much we're able to understand and compare it with your first try. Okay, let's get started. La historia del 5 de Mayo. The history of Cinco de Mayo. Okay, let's look at the first paragraph. First, I will read it in Spanish. Try to understand as much as possible, and then we will go over each sentence in Spanish, English, and Spanish. Let's begin. Muchas personas creen que el 5 de mayo se celebra la independencia de México, pero no es así. De hecho, en México no es una gran celebración, y puede decirse que es un día normal, con la excepción de que generalmente los niños no van a la escuela. Pero, ¿qué se celebra? En pocas palabras, se conmemora la batalla de Puebla. Esta fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad mexicana de Puebla, entre los ejércitos de México y Francia. Okay, so try to assess approximately how much you got from that. Think of a percentage, something like 50, 60, 70%. And then we will go over the same paragraph in a few moments. Let's go over the first sentence. First in Spanish, then in English, and then in Spanish again. Muchas personas creen que el 5 de mayo se celebra la independencia de México, pero no es así. Many people think that Mexico's Independence Day is celebrated on May 5th, but it is not the case. Muchas personas creen que el 5 de mayo se celebra la independencia de México, pero no es así. Now let's go over the next sentence. De hecho, en México no es una gran celebración, y puede decirse que es un día normal, con la excepción de que generalmente los niños no van a la escuela. In fact, in Mexico it is not a big celebration and it can be said that it is a normal day, with the exception that generally kids don't go to school. De hecho, en México no es una gran celebración y puede decirse que es un día normal, con la excepción de que generalmente los niños no van a la escuela. Next sentence. Pero, ¿qué se celebra? En pocas palabras, se conmemora la batalla de Puebla. But what is this festivity about? In a few words, it commemorates the Battle of Puebla. Pero, ¿qué se celebra? En pocas palabras, se conmemora la batalla de Puebla. Next sentence. Esta fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad mexicana de Puebla entre los ejércitos de México y Francia. This was a battle that happened on May 5th of 1862 near the Mexican city of Puebla between the armies of Mexico and France. Esta fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad mexicana de Puebla, entre los ejércitos de México y Francia. Okay, now let's go over the first paragraph in Spanish one more time. Muchas personas creen que el 5 de mayo se celebra la independencia de México, pero no es así. De hecho, en México no es una gran celebración y puede decirse que es un día normal, con la excepción de que generalmente los niños no van a la escuela. Pero, ¿qué se celebra? En pocas palabras, se conmemora la batalla de Puebla. Esta fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad mexicana de Puebla entre los ejércitos de México y Francia. All right, good job. Let's move on to the second paragraph. First I'll read it in Spanish, then we will go over each sentence in Spanish, English, and Spanish, and then we'll go over the same paragraph in Spanish one more time. Try to understand as much as possible this first time, and we will try it again in a few minutes. En 1861 México estaba en bancarrota debido a una serie de guerras internas que habían dañado seriamente la economía del país. Durante esta época, el gobierno mexicano dirigido por el presidente Benito Juárez decidió suspender los pagos de la deuda externa a países europeos por un periodo de 2 años. Debido a esto, Francia decidió invadir México en abril de 1862, llegando por el puerto de Veracruz ubicado en el Golfo de México.
Okay, now let's go over each sentence. En 1861 México estaba en bancarrota debido a una serie de guerras internas que habían dañado seriamente la economía del país. In 1861, Mexico was bankrupt due to a series of internal wars that had seriously damaged the economy of the country. En 1861, México estaba en bancarrota debido a una serie de guerras internas que habían dañado seriamente la economía del país. Now, next sentence. Durante esta época, el gobierno mexicano dirigido por el presidente Benito Juárez decidió suspender los pagos de la deuda externa a países europeos por un periodo de 2 años. During this time, the Mexican government, led by President Benito Juárez, decided to suspend foreign debt payments to European countries for 2 years. Durante esta época, el gobierno mexicano, dirigido por el presidente Benito Juárez, decidió suspender los pagos de la deuda externa a países europeos por un periodo de 2 años. Let's go over the next sentence. Debido a esto, Francia decidió invadir México en abril de 1862, llegando por el puerto de Veracruz, ubicado en el Golfo de México. Because of this, France decided to invade Mexico in April of 1862, arriving at the port of Veracruz, located in the Gulf of Mexico. Debido a esto, Francia decidió invadir México en abril de 1862, llegando por el puerto de Veracruz, ubicado en el Golfo de México. Now let's go over the same paragraph one more time. En 1861, México estaba en bancarrota debido a una serie de guerras internas que habían dañado seriamente la economía del país. Durante esta época, el gobierno mexicano, dirigido por el presidente Benito Juárez, decidió suspender los pagos de la deuda externa a países europeos por un periodo de 2 años. Debido a esto, Francia decidió invadir México en abril de 1862, llegando por el puerto de Veracruz, ubicado en el Golfo de México. So, try to assess how much you got from that and compare it with the first time you heard the paragraph. And let's move on to the next paragraph. En su camino hacia el centro de la República, el ejército francés se enfrentó al ejército mexicano en el límite de los estados de Veracruz y Puebla. El ejército mexicano utilizó una iglesia en Acultzingo como fortaleza y logró vencer al ejército francés bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, a pesar de estar en desventaja. Okay, assess how much you got from that approximately with a percentage, and let's go over the first sentence. En su camino hacia el centro de la República, el ejército francés se enfrentó al ejército mexicano en el límite de los estados de Veracruz y Puebla. On its way to the center of the Republic, the French army confronted the Mexican army near the border of the states of Veracruz and Puebla. En su camino hacia el centro de la República, el ejército francés se enfrentó al ejército mexicano en el límite de los estados de Veracruz y Puebla. Next sentence. El ejército mexicano utilizó una iglesia en Acultzingo como fortaleza y logró vencer al ejército francés bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, a pesar de estar en desventaja. The Mexican army used a church in Acultzingo as a fortress and managed to defeat the French army under the command of General Ignacio Zaragoza, in spite of being at a disadvantage. El ejército mexicano utilizó una iglesia en Acultzingo como fortaleza y logró vencer al ejército francés bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, a pesar de estar en desventaja. Now let's go over the same paragraph one more time. Try to understand as much as possible and compare it with your first time. The first time you tried it. En su camino hacia el centro de la República, el ejército francés se enfrentó al ejército mexicano en el límite de los estados de Veracruz y Puebla. El ejército mexicano utilizó una iglesia en Acultzingo como fortaleza y logró vencer al ejército francés bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, a pesar de estar en desventaja. So compare that, how much you got from that with the first time you heard it, and let's move on to the next paragraph. First in Spanish. Zaragoza contaba con casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos que usaron machetes, rifles y lanzas de madera con punta de metal. Los franceses usaban pistolas, rifles, bayonetas, cañones y ametralladoras. En pocas palabras, a pesar de estar en desventaja, el ejército mexicano logró ganar esta batalla que ocurrió en el estado de Puebla, y eso es lo que se conmemora durante las festividades del 5 de mayo. Now, let's go over each sentence, first in Spanish, English, and Spanish.
Zaragoza contaba con casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos que usaron machetes, rifles y lanzas de madera con puntas de metal. Zaragoza had about 2,000 soldiers and 2,700 peasants who used machetes, rifles, and wooden spears with tips of metal. Zaragoza contaba con casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos que usaron machetes, rifles y lanzas de madera con punta de metal. Next sentence. Los franceses usaban pistolas, rifles, bayonetas, cañones y ametralladoras. The French used guns, rifles, bayonets, cannons, and machine guns. Los franceses usaban pistolas, rifles, bayonetas, cañones y ametralladoras. Now, next sentence. En pocas palabras, a pesar de estar en desventaja, el ejército mexicano logró ganar esta batalla que ocurrió en el estado de Puebla, y eso es lo que se conmemora durante las festividades del 5 de mayo. In a few words, in spite of being at a disadvantage, the Mexican army managed to win this battle which happened in the state of Puebla, and that is what is commemorated during the festivities of Cinco de Mayo. En pocas palabras, a pesar de estar en desventaja, el ejército mexicano logró ganar esta batalla que ocurrió en el estado de Puebla, y eso es lo que se conmemora durante las festividades del 5 de mayo. Let's go over the same paragraph one more time in Spanish and compare it with the first time you heard it and try to assess how much you improved your comprehension and listening skills. Okay, let's take a look at it. Zaragoza contaba con casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos que usaron machetes, rifles y lanzas de madera con punta de metal. Los franceses usaban pistolas, rifles, bayonetas, cañones y ametralladoras. En pocas palabras, a pesar de estar en desventaja, el ejército mexicano logró ganar esta batalla que ocurrió en el estado de Puebla, y eso es lo que se conmemora durante las festividades del 5 de mayo. Very good. We're doing good. Now let's go over the next paragraph, okay? First in Spanish, then sentences Spanish, English, Spanish, and then the same paragraph in Spanish one more time. We're almost done. You're doing good. En años recientes, las celebraciones por el 5 de mayo se han vuelto muy populares en los Estados Unidos, debido a que las comunidades latinas lo usan como una fecha para celebrar sus raíces culturales. Sin embargo, en México no hay fiestas y no es un día de fiesta nacional como se piensa en muchos países. First sentence. En años recientes, las celebraciones por el 5 de mayo se han vuelto muy populares en los Estados Unidos debido a que las comunidades latinas lo usan como una fecha para celebrar sus raíces culturales. In recent years, the Cinco de Mayo celebrations have become very popular in the United States because Latin communities use it as a day to celebrate their cultural heritage. En años recientes, las celebraciones por el 5 de mayo se han vuelto muy populares en los Estados Unidos, debido a que las comunidades latinas lo usan como una fecha para celebrar sus raíces culturales. Sin embargo, en México no hay fiestas, y no es un día de fiesta nacional como se piensa en muchos países. However, in Mexico there are no parties, and it is not a national holiday as it is believed in many countries. Sin embargo, en México no hay fiestas, y no es un día de fiesta nacional como se piensa en muchos países. Now, the same paragraph one more time. En años recientes, las celebraciones por el 5 de mayo se han vuelto muy populares en los Estados Unidos, debido a que las comunidades latinas lo usan como una fecha para celebrar sus raíces culturales. Sin embargo, en México no hay fiestas y no es un día de fiesta nacional como se piensa en muchos países. Now we have one more paragraph to go. Let's listen to it in Spanish first. En conclusión, la celebración del 5 de mayo conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en la batalla de Puebla de 1862. Es una celebración importante para las comunidades hispanas en los Estados Unidos, pero no es una celebración importante en México. Now, let's go over each sentence. En conclusión, la celebración del 5 de mayo conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en la batalla de Puebla de 1862. In summary, the Cinco de Mayo celebration commemorates the victory of the Mexican army over the French army in the Battle of Puebla of 1862. En conclusión, la celebración del 5 de mayo conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en la batalla de Puebla de 1862. Next sentence. Es una celebración importante para las comunidades hispanas en los Estados Unidos, pero no es una celebración importante en México. It is an important celebration for Hispanic communities in the United States, but it is not an important celebration in Mexico.
Es una celebración importante para las comunidades hispanas en los Estados Unidos, pero no es una celebración importante en México. Now let's go over this same paragraph in Spanish one more time. Try to understand as much as possible and compare it with the first time you heard it, okay? Here we go. En conclusión, la celebración del 5 de mayo conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en la batalla de Puebla de 1862. Es una celebración importante para las comunidades hispanas en los Estados Unidos, pero no es una celebración importante en México. All right, now let's go over the entire paragraph in Spanish. You can use this section to practice and assess your comprehension skills. Now and in the future, when you listen to this podcast again, you can just fast forward to this section and practice your listening skills, okay? Here we go. La historia del 5 de mayo. Muchas personas creen que el 5 de mayo se celebra la independencia de México, pero no es así. De hecho, en México no es una gran celebración y puede decirse que es un día normal, con la excepción de que generalmente los niños no van a la escuela. Pero, ¿qué se celebra? En pocas palabras, se conmemora la batalla de Puebla. Esta fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad mexicana de Puebla, entre los ejércitos de México y Francia. En 1861, México estaba en bancarrota debido a una serie de guerras internas que habían dañado seriamente la economía del país. Durante esta época, el gobierno mexicano dirigido por el presidente Benito Juárez decidió suspender los pagos de la deuda externa a países europeos por un periodo de 2 años. Debido a esto, Francia decidió invadir México en abril de 1862, llegando por el puerto de Veracruz, ubicado en el Golfo de México. En su camino hacia el centro de la República, el ejército francés se enfrentó al ejército mexicano en el límite de los estados de Veracruz y Puebla. El ejército mexicano utilizó una iglesia en Aculcingo como fortaleza y logró vencer al ejército francés bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, a pesar de estar en desventaja. Zaragoza contaba con casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos que usaron machetes, rifles y lanzas de madera con punta de metal. Los franceses usaban pistolas, rifles, bayonetas, cañones y ametralladoras. En pocas palabras, a pesar de estar en desventaja, el ejército mexicano logró ganar esta batalla que ocurrió en el estado de Puebla, y es lo que se conmemora durante las festividades del 5 de mayo. En años recientes, las celebraciones por el 5 de mayo se han vuelto muy populares en los Estados Unidos debido a que las comunidades latinas lo usan como una fecha para celebrar sus raíces culturales. Sin embargo, en México no hay fiesta si no es un día de fiesta nacional como se piensa en muchos países. En conclusión, la celebración del 5 de mayo conmemora el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en la batalla de Puebla de 1862. Es una celebración importante para las comunidades hispanas en los Estados Unidos, pero no es una celebración importante en México. That's all for today. See you next time. Hasta la próxima.